Si para calcular las cesantías de un trabajador se incluye el auxilio de transporte como parte de la base, al encontrarse este incapacitado sin recibir dicho auxilio ni el 100% del salario, se disminuye el saldo a pagar por concepto de cesantías. Bueno, entonces para responder esta pregunta debemos hablar un poco sobre lo que es el auxilio de cesantías, ¿sí? Así se lo denomina el Código Sustantivo del Trabajo en los artículos 249 y siguientes y nuestra Ley 50 de 1990, ¿sí? El auxilio de cesantías es un dinero, es un ahorro obligatorio, ya les digo porque ahorro obligatorio es un dinero que el empleador debe reconocer a todos los trabajadores, a todas las personas que tengan un contrato de trabajo, un contrato en donde exista subordinación. Existe, existe la obligación de tener que, digamos, darle al trabajador, concederle al trabajador este auxilio de cesantías. Como les dije, está regulado en el artículo 249. Es un ahorro obligado porque resulta que el auxilio de cesantías nosotros no le damos el dinero al trabajador, sino que ese dinero se consigna en un fondo de cesantías elegido por el trabajador. Este auxilio de cesantías corresponde a un salario por cada año laborado. Es decir, si yo trabajo todo el año, voy a tener derecho a un auxilio de cesantías que será por el valor de un salario mínimo o proporcional. Si no trabajé todo el año, solo 6 meses, pues entonces será el equivalente de ese salario por haber trabajado 6 meses. ¿Listo? Entonces se calcula ese auxilio de cesantías y luego ese auxilio de cesantías se debe de consignar en un fondo de cesantías. Ese dinero, ese auxilio que se consigna en ese fondo de cesantías no es de libre, digamos, uso. El trabajador solamente podrá utilizarlo en 3 circunstancias. Primero, cuando él haya perdido el empleo, cuando se termine su contrato, él puede solicitar que el fondo le entregue ese dinero que está ya consignado. Segundo, si él va a adquirir, mejorar, reparar su vivienda o la vivienda de su compañero o compañera permanente o su esposa o esposa, ¿sí? Y tercero, puede utilizar esas cesantías para pagar su educación o la educación de su esposo o esposa o compañero o compañera permanente y sus hijos, ¿listo? Entonces, por eso es que es un ahorro obligado, porque eso se va ahorrando ahí año a año, el empleador va a ir consignando esas cesantías y se van acumulando allí, ¿listo? Entonces, las cesantías, ese salario, esas cesantías se calculan con respecto al valor del salario que devenga la persona al momento, pues, de pagarse esas cesantías. Y dentro del cálculo de esas cesantías, como bien lo dice nuestro usuario en la pregunta, se incluye el auxilio de transporte, ¿sí? Es decir, si la persona gana 1.000.000 de pesos, pues hay que adicionarle no solamente las cesantías, se calcularán por el 1.000.000 de pesos, sino también vamos a sumar el valor del auxilio de transporte y entonces esa será la suma de dinero que se consignará en el fondo de cesantías. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos. La base para calcular auxilio de cesantías es el valor de lo que se conoce como salario más el auxilio de transporte si la persona tiene el derecho. Pero entonces la pregunta es, si la persona, listo, ya sabemos que tiene derecho a las cesantías, pero si la persona se encuentra incapacitada y ha recibido, en lugar de recibir auxilio de cesantías, ha recibido incapacidad, entonces, ¿cómo vamos a calcular el auxilio de cesantías? Entonces, recordemos que las incapacidades, el auxilio de incapacidad, es un auxilio monetario que entrega el sistema de seguridad social integral, ¿sí? Lo entrega la EPS, la ARL o el Fondo de Pensiones, dependiendo del caso y dependiendo del tiempo digamos, de prórroga de la incapacidad en que se encuentre la persona. Las incapacidades entonces las paga el sistema y no son salario. Las incapacidades son un auxilio, son un subsidio que el sistema le reconoce a esas personas que se encuentran en esa incapacidad. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta que ese auxilio de incapacidad no es salario, lo reemplaza, pero no es salario. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a calcular, bueno, algo importante, si una persona está incapacitada, esa persona, su contrato de trabajo sigue vigente, su contrato no se suspende, ¿sí? No es que ya se acabó, no es que ya dejó digamos, de tener una relación con esta persona, relación jurídica, no.
Cuando una persona está incapacitada y está recibiendo, digamos que mensualmente el valor de sus incapacidades, esa persona, como tiene su vínculo laboral vigente, se le debe reconocer todas las prestaciones sociales. Es decir, se le debe seguir realizando el pago de sus primas, de sus cesantías, de sus intereses de cesantía, se le van a ir acumulando sus vacaciones. Bueno, el auxilio de transporte no se va a pagar precisamente porque la persona no está prestando el servicio, pero todos los derechos laborales sí los va a tener, ¿sí? Entonces, cuando una persona está incapacitada, tiene derecho al pago de su auxilio de cesantías, es decir, se tienen que consignar las cesantías. Ahora, la pregunta es, ¿cómo voy a calcular ese auxilio de cesantías para esa persona que está incapacitada? Bueno, vamos a tener en cuenta para el cálculo de ese auxilio de cesantías el valor de lo que esa persona ha recibido como salario, ¿sí? Y también vamos a tener en cuenta el auxilio de transporte, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que el artículo 253 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice que la base para pagar las cesantías será el valor del salario y de lo que se ha determinado que es base para las cesantías, ¿sí? Y recuerden que el auxilio de incapacidad no es salario, es un auxilio. Entonces, cuando vamos a calcular las cesantías de esta persona que está incapacitada, la base va a ser el valor del salario más el auxilio de transporte, aún a pesar de que la persona esté incapacitada. ¿Por qué? Pues porque la norma establece que el auxilio de transporte se reconoce a las personas, ¿sí? Y se tiene en cuenta como base de cotización dentro de la seguridad, de las prestaciones sociales. ¿Listo? Entonces, concluyendo un poco la pregunta que nos hacen, cuando una persona está incapacitada, su auxilio de cesantías prácticamente no se ve afectado, se le sigue pagando no sobre el valor de las incapacidades, sino sobre el valor del salario y adicionalmente se debe tener, digamos, adicionar el respectivo auxilio de transporte porque la persona tiene el derecho a ese auxilio de transporte al momento de realizar ese pago. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video